Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muy buena tarde para todos ustedes. Bueno, bienvenidos a su última clase de esta cursada llamado Libro Poéticos y o Sapienciales. Hemos venido trayendo los distintos matices que tienen esta literatura sapiencial y poética. Eh, y bueno, pasamos de plantear esta gran interrogante que tiene que ver con el sufrimiento y el mal, por qué los justos sufren, y Job nos ayudará a entenderlo un poco. Luego fuimos al Coelet, ¿verdad? Que es también una especie de escepticismo sobre cuando parece que las cosas no tienen sentido. Al final, todo tiene sentido cuando Dios está presente. Luego nos saltamos a lo que es el libro de los Proverbios, en donde encontramos en la mayoría de estos proverbios lo que tiene que ver con la sabiduría popular, una sabiduría alta del capítulo 1 al 10, ¿verdad? Que tiene que ver con la sabiduría personificada, pero después vienen estas breves sentencias, dichos, proverbios que tienen que ver con la cotidianeidad de la vida, la familia, los amigos, los hijos, etcétera. Y luego vimos lo que era el libro de los Salmos, un libro que se utiliza en la liturgia, donde sus temas principales tienen que ver con la confianza, con la oración de ayuda, con la alabanza y el reconocimiento al Señor, y que evidentemente estas oraciones cantadas son muy propias del uso de la liturgia del templo. Luego, bueno, ayer vimos lo que era la vida íntima, la vida sexual, la vida apasionada, la vida erotizada, reflejada en el libro del Cantar de los Cantares, como parte también de esta área de la vida que es muy importante para todos los seres humanos. Y bueno, lo planteamos ayer que es una bendición. Y bueno, hoy terminamos con una especie de endecha, de elegía, de lamento fúnebre, que también forma parte de la literatura sapiencial, pues que tiene que ver con esto, ¿no? Cuando uno se enfrenta al dolor por la muerte de un ser querido, cuando uno se enfrenta a situaciones desgarradoras como las que vivimos en la pandemia, ¿verdad? Entonces el libro de Lamentaciones tiene mucho que decirnos. Voy a compartir la pantalla para que podamos guiarnos ahora en esta última clase de esta literatura y lo vamos a ver de la siguiente manera. Bueno, tenemos entonces ya en pantalla el libro de Lamentaciones. Muy importante que ustedes también lo lean, como les dije, ¿verdad? De esa manera es la única forma que tienen para poder entender todo lo que estamos hablando acá, porque eh, de alguna manera el profesor cuando explica ya tiene como un conocimiento previo y a veces habla como si los alumnos supieran, ¿no es cierto? O al menos hubieran leído para identificar los temas más importantes o más sobresalientes que se puedan tener sobre el texto. Por eso es muy importante. Son 5 capítulos, no es mucho, y hoy los vamos a entender un poco más. Me parece que si aprovechamos el tema de la clase, vamos a entender mucho más lo que tiene que ver en el contenido de este libro. Bueno, a manera de introducción, quiero decirles que en tiempos bíblicos era muy común como género literario componer o entonar lamentaciones o endechas en recuerdo de amigos difuntos. Son estos llantos, ¿viste? Estas canciones cargadas de dolor, de duelo, de quebranto. Son estas canciones que se entonaban cuando alguien muy amado terminaba muriendo. El más representativo lo tenemos en la endecha de David, que hace este, sobre eh, Saúl y sobre Jonatán, y dice, y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, es decir, se lamentó David por la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán y compuso esta elegía, esta endecha, esta lamentación. Bueno, ustedes pueden leer la lamentación que inicia, solo voy a leer el inicio.
ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? Bueno, en un contexto de duelo se entiende, ¿verdad? Todo este tipo de adjetivaciones que se dan en honor a las personas. También se levantaban endechas o elegías a naciones devastadas cuando había pueblos que terminaban siendo arrasados o devastados por cualquiera que fuera la situación, pues se entonaba una endecha o una elegía. Y lo encontramos, por ejemplo, en el libro de Amós, capítulo 5, versículo 1 y 2, que dice: Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre Israel, sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen y no podrás levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Está hablando evidentemente de cuando una nación, principalmente está hablando al reino del norte, a Israel, pues ha caído o caerá en manos de los asirios. También cuando había ciudades que se reducían a ruinas, se entonaban estas lamentaciones. Y el profeta Ezequiel endecha en el capítulo 27, versículo 2, que dice: dirás a Tiro que está sentada a si es Ezequiel 27:2, dirás a Tiro que está sentada a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho Jehová el Señor: Tiro, tú has dicho, yo soy perfecta hermosura. Y en el versículo 32 dice: y levantarán sobre ti endechas en sus lamentaciones, y endecharán sobre ti diciendo: ¿quién como Tiro, como la destruida en medio de la mar? Cuando tus mercaderías salían de las naciones, saciabas a muchos pueblos, a los reyes de la tierra enriqueciste con la multitud de tus riquezas y de tu comercio. Cuando Tiro fue devastada, fue arrasada, pues también se entonó una elegía, un lamento, una endecha. Por lo tanto, ya sabrán ustedes entonces hacia dónde va dirigido el estilo literario que el autor va a utilizar para escribir el libro de Lamentaciones, que no es otra cosa más que un ejemplo inspirado de este tipo de composición melancólica, de esta composición de duelo, de dolor, de quebranto, de recuerdo, de, pues, de no poder hacer nada cuando las cosas han terminado siendo destruidas o la muerte ha tocado la puerta. Para poder entender el libro de Lamentaciones necesitamos ubicarnos en el trasfondo histórico, y esto ustedes ya lo saben, ¿verdad? En el 586 antes de Cristo, cuando Nabucodonosor capturó Jerusalén, cuando los babilonios capturan Jerusalén, destruyen la ciudad santa, y lo más importante, no solo es la ciudad, no solamente son sus murallas, sus puertas, sino lo más grave fue la destrucción del templo donde habitaba el Santo de los Santos. Y lleva cautiva a toda la población, que fue lo que se conoce o conocemos como el exilio babilónico, y como sabemos solamente llevó a la parte más fuerte, a los más sabios, porque a los pobres, débiles, campesinos, ancianos, niños, enfermos, pues se quedaron evidentemente viviendo en las ruinas de la destrucción de Jerusalén. Cuando llega a Babilonia, este núcleo de personas, dice la Biblia que el rey manda a matar a los dirigentes del pueblo. Y lo encontramos en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 25, versículo 18, que dice: tomó entonces el capitán de la guardia, el primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías y tres guardias de la vigilia, y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra y 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país y 60 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capital de la guardia, y los llevó a Ribla, al rey de Babilonia, y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Amad. Así fue llevado
cautivo Judá sobre la tierra. Bueno, ya hemos explicado en otras clases lo traumático, lo terriblemente traumático que fue para el pueblo judío este evento. Fue muy doloroso porque no solamente destruyen la ciudad de Dios, no solamente mancillan Tierra Santa, sino que son obligados a vivir en una ciudad extranjera, en una ciudad pagana, donde no hay templo. Y bueno, aparte del dolor que tiene, porque muchos murieron en la toma de la ciudad de Jerusalén, pues muchos murieron y esto provoca un profundo dolor. Bueno, en este trasfondo histórico es donde debemos ubicar la perspectiva exegética del libro de Lamentaciones. Más allá del sufrimiento físico, como dijimos, que tuvo que ver con muchos muertos, lo más sobresaliente de esto es que hubo pérdidas de tipo espiritual, económica, de su propia estima, nacionalista, sufrimiento de salud, mucho quebrantamiento, separación de familia, porque ahora los padres tenían que ver despedir a sus hijos para verlos partir cautivos a Babilonia, su propia identidad como pueblo. Es decir, hubo una gran catástrofe en todos los sentidos, un huracán categoría 5 que llegó y golpeó Jerusalén. Para el pueblo judío y de manera especial los habitantes de Jerusalén, parecía como si se hubiera terminado toda la esperanza de su salvación y llamado. Es decir, cuando el imperio más poderoso arrasa la santa ciudad y los judíos no tienen la capacidad de resolver, el rey es muerto, los oficiales son muertos, los sacerdotes son muertos, etcétera, no hay quien salga a su defensa, no hay ninguna nación a su lado que los defienda. Este, los edomitas, que vendrían a ser sus parientes más cercanos, se aprovechan de la situación, por eso el profeta Abdías lanza una amenaza muy terrible contra los amonitas, los egipcios menos, o sea, no hay quien les ayude. Y por eso dice el libro de Lamentaciones en el capítulo 4 versículo 20: preso ha caído el escogido del Señor. Es la expresión de este autor que en su elegía, en su endecha, reconoce que el escogido del Señor, es decir, Israel o Judá, ha caído preso, ha estado encarcelado. Por lo tanto, habla de lo que es el exilio y cómo sus hijos han muerto. Por lo tanto, cuando sucede todo eso, la esperanza desaparece. Entiendo que muchos de nosotros vivimos en contextos que no hemos pasado por estos tiempos turbulentos y no sabemos lo que es ver una ciudad destruida, como las ciudades, por ejemplo, de Gaza, hoy en día, donde uno mira las noticias y ve cómo la ciudad está hecha a polvo. No sé quién puede vivir ahí y evidentemente no hay gozo, no hay alegría, sino hay tristeza. Parecido es lo que está viviendo el autor cuando mira la ciudad santa destruida y entonces compone sus lamentos. El sacerdocio estaba prácticamente destruido. ¿Por qué? Porque el templo al ser destruido, pues no había sacerdotes que podrían ministrar en él. Los profetas se desbandaron. El profeta Jeremías, que es uno de los grandes profetas que actuó en el exilio, pues no puede mantenerse porque lo meten en una situación del asesinato del capitán, del gobernador Godolías, y bueno, lo llevan casi arrastrando con toda la turba y termina exiliado en Egipto. Los primeros ya no dirigían los actos religiosos, es decir, los sacerdotes y los profetas no entregaban ya palabra de Dios viviente debido a la crisis devastadora. Jeremías está ya lejos. Por lo tanto, la tierra que era floreciente, el imperio que un día fue gracias a la extensión que desarrolló el rey David para conquistar pueblos y la gloria que le dio Salomón, pues ya no existe más. La tierra está entregada al pueblo de Dios, que había sido entregada al pueblo de Dios, ahora está bajo el control total del enemigo, ¿no? Del imperio babilónico. Quiero
dibujar este panorama para que vean la profundidad del dolor y del quebranto que nos va a expresar el autor de Lamentaciones, y que sepan que no es un llanto cualquiera y no es un dolor de muelas, sino más bien es un crujir de dientes. Ujú. Bien, vamos a ir viendo capítulo por capítulo. Son 5 grandes poemas los que encierra. Cada capítulo es un poema eh, que tiene esta característica del número 5, muy propio del simbolismo de la Torá o del Pentateuco, como lo conocemos nosotros. Y vamos a ver el primero. El capítulo 1 describe la ruina de Jerusalén y la humillación de los exiliados. Un observador, el que está ahí parado en medio de toda la ciudad, lamenta la destrucción de Jerusalén y la describe, la llama, la compara a Jerusalén con una viuda desamparada. Si ustedes miran el libro, el capítulo 1, dicen: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Es decir, la ciudad que antes era algarabía, gozo, mercancías, templo, liturgias, ahora está sola. ¿Cómo ha quedado sola? La soledad es terrible, ¿verdad? Quienes han vivido procesos de soledad saben que es eh, lo más terrible que alguien puede tener. La grande entre las naciones, la grande, la poderosa, la que todos admiraban, se ha vuelto como viuda, ¿verdad? Que entierra a su marido. No es una viuda que tiene hijos, es una viuda sola que ha quedado desamparada. Dice la señora de provincias, la señora que tenía la plata, la señora que se mantenía con su propio ingreso, ahora tiene que pagar tributo, ¿verdad? Ahora tiene que rendir honor y pleitesía. Por lo tanto, en este primer versículo del 1 al 11, el autor va a exclamar cómo es que se llora la gloria pasada de Jerusalén y lamenta su condición de destituida. Dice el versículo 2: amargamente llora en la noche, amargamente llora. No es un llanto de dos lagrimitas, es un llanto profundo, un llanto que duele, un llanto que traspasa el corazón, un llanto que te hace doblar de dolor en el estómago. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes, de todos los que algún día la pudieron proteger, ahora todos la han dejado. Todos sus amigos le faltaron y se convirtieron en sus enemigos. La situación no puede ser más terrible y catastrófica. En la segunda parte del primer capítulo, eso tiene que ver del 1 al 11, pero en la segunda parte, que vendría a ser del 12 al 22, se presenta la ciudad llorando y dando salida a su aflicción a causa del mal que le ha sobrevenido debido a su propio pecado. Voy a leerles eh, el versículo 16. Usted puede leer todo, pero déjeme resaltar los más importantes. El versículo 16 dice: por esta causa lloro. Mis ojos, mis ojos fluyen aguas. Bueno, esta metáfora pues nos hace considerar totalmente que hay un quebranto que no termina un día. Es un quebranto constante. Fluyen aguas, porque se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos, porque el enemigo prevaleció. Y di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí, con qué entretener su vida. Y dice el versículo 22, termina diciendo este poemario del capítulo 1: venga delante de ti toda su maldad, y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones, porque muchos son mis suspiros y mi corazón está adolorido. Bueno, el autor
trata de reflejar lo que el pueblo tendría que estar diciendo, ¿verdad? Mi llanto es tan profundo, mi llanto es tan amargo, lloro como canilla abierta, pero es porque mis rebeliones, mis pecados se han revelado. Y por fin, ¿verdad? Este poemario del capítulo 1, a través de su autor, reconoce que llegan a este punto, Jerusalén llega a este punto, porque pecaron delante de Dios. Así que bueno, en esta primer capítulo tenemos la ruina de Jerusalén y la humillación de los exiliados y cómo esta llora y da salida a su aflicción reconociendo sus propias rebeliones. Capítulo 2. En el capítulo 2, el poeta, ¿verdad?, que está haciendo esta endecha, lamenta la destrucción que ha resultado al haberse derramado la ira divina. En el capítulo 2 dice, versículo 1, ¿cómo oscureció el Señor en su furor la hija de Sión? Oscureció el Señor. Recuerden que la oscuridad siempre es símbolo de caos, ¿verdad? La oscuridad es signo donde no hay certeza, donde nadie tiene como eh, la brújula o el horizonte para poder llegar a un lugar seguro. ¿Cómo oscureció? ¿Quién oscureció? El Señor en su furor, en su ira, a la hija de Sión. Hija de Sión, recuerden que es otra forma de nombrar a Jerusalén, ¿verdad? O a la ciudad santa. Ujú. A la ciudad santa como tal o al templo, la hija de Sión. Dice, derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Es decir, que el poeta lamenta, se llora, se duele al reconocer que es Dios quien ha permitido que esto haya sido. Pero no debemos olvidar que Dios no es un Dios malo, ¿eh? Dios les advirtió montón de veces a Judá que se volviera, que dejara de ir en pos de las prostitutas, es decir, de los dioses falsos, de los ídolos falsos, y el pueblo no entendió, no escuchó, no quiso, y ahora la ira del Señor está aquí. El poeta también ve como que una de las causas que propicia este desastre, este derramamiento de la ira de Dios, tiene que ver con la negligencia de algunos profetas, ¿ah? No de todos, porque hubo profetas que advirtieron, pero según ¿cómo se llama? El poeta, acusa que los profetas no hicieron lo necesario para amonestar al pueblo en cuanto al juicio que venía inminente. Y en el capítulo 2, versículo 14, lo va a reclamar de esta forma. Tus profetas vieron en ti, perdón, tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Es decir, este grupo de profetas, que no sabemos quiénes eran, no podemos pensar que haya sido Jeremías o Isaías porque ellos lo hicieron, no podemos decir que haya sido Habacuc o que haya sido otro profeta, porque siempre hubo estos profetas que predicaron el pecado del pueblo. Pero hubo otro grupo de profetas, esos famosos profetas anónimos, que dicen, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, o sea, vieron que estabas mal, ¿verdad? Que estabas haciendo lo incorrecto y no descubrieron tu pecado, se lamenta el poeta. No descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Estos falsos profetas que en vez de aprovechar, ¿no?, que lo que le pasó a Jeremías, este, hubo profetas que le reclamaron y dijeron, tú estás profetizando mal para el pueblo, así que andate a tu casa, andate a cualquier lado, no te queremos ver porque vos profetizas mal. Pero quienes tenían que profetizar y apoyar al profeta Jeremías no lo hicieron. Entonces hay un fuerte reclamo sobre este grupo de profetas que terminan siendo falsos y dándole, ¿cómo diré? Falsas
promesas o falsas profecías de decir no pasa nada, todo está bien, y finalmente llegó la ira de Dios. En este capítulo, ¿verdad? El poeta dice que la única esperanza para el pueblo descansaba, lo único que podría haber salvado al pueblo, lo único que podría haber evitado el desastre era que el pueblo se hubiera humillado, hubiera tenido este corazón de contrición y de súplica ferviente a Dios. Dice el capítulo 12, perdón, capítulo 2, eh, versículo 19. Voy a leer el versículo 19. Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Mira, oh Jehová, y considera a quien has hecho así. Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado. Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta. El, el, el poeta está tomando una actitud de súplica a Dios y le está diciendo, por favor, no permitas que esta situación deplorable que tenemos, esta ruina en la cual estamos, nos deje así para siempre, ¿no? No puede ser que los sacerdotes estén muriendo, los profetas hayan huido. La situación era tan grave porque recuerden que antes de que el rey de Babilonia invadiera Jerusalén, hizo sitio, la sitió, que es la forma más cruel que tenían antes los imperios para hacer rendir a sus enemigos, sitiarlos, es decir, los rodeaba, entonces nadie podía entrar y salir. ¿Qué es lo que sucedía? Que como los que estaban sitiados, es decir, los que vivían en la ciudad, no podían salir a comprar nada, entonces tenían que consumir lo que había dentro de la ciudad hasta el punto que ya no había más, que ya no había más. Y entonces empiezan las guerras civiles, es decir, pelearse entre ellos, y hay testimonios de que empiezan a tener como actos de canibalismo, ¿verdad? Este, por el hambre y por la atrocidad. Eso es lo que está diciendo el profeta. Por favor, Señor, ¿no? Mira a Jehová y considera a quien has hecho así. Mira, o sea, es una súplica. Por lo tanto, este segundo poemario va a hablar acerca de que Dios ha derramado su ira porque hubo profetas que no advirtieron al pueblo, y finalmente se pudo haber evitado esto suplicando, y ahora el poeta lo está haciendo, ¿verdad? Ahora el poeta está suplicando en medio de su dolor, de ese derramamiento de muchas aguas, que es el llanto, la lágrima, le está suplicando a Dios que tenga misericordia. En el capítulo 3, el poeta, en su endecha, va a presentar a la nación personificada, es decir, va a ser como que Jerusalén va a hablar, ¿no? Eso muy propio de la poesía. Ya lo expliqué demasiado. Y entonces va a deplorar la tragedia que va a experimentar. Dice el capítulo 3 versículo 1: yo soy el hombre que ha visto aflicción. Aquí ya está personificándose. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebró mis huesos, edificó muros contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de hace mucho tiempo. Entonces empieza a reflejar ya en primera persona, ¿verdad? En primera persona, empieza a reflejar básicamente la situación o la condición en la que está viviendo la ciudad de Jerusalén. Y le dice, yo he sentido el látigo del enojo, estoy en tinieblas, no estoy en luz. Volvió su mano contra mí,
me hizo viejo, quebrantó mis huesos, puso muros contra mí, me hizo sentir, estoy amargado y estoy como muerto de hace muchos días, es decir, ya hiedo, ¿no? O sea, mi olor es muy terrible. Entonces, va a seguir expresando, ¿verdad?, cómo experimenta la tragedia. También en este tercer poemario encuentra alguna consolación en la seguridad del favor divino y la misericordia para los que le buscan. Y hay un punto de quiebre en el capítulo 3, en donde este es el corazón del libro de Lamentaciones. En medio de toda esta oscuridad, en medio de todo este quebranto, este dolor, esta desesperanza, Dios siempre será ese faro de misericordia. Y lo veremos en el versículo 22, 24, 25. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que esperan en él, a los que en él esperan, perdón, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es el Señor. Porque evidentemente, dice el versículo 31, porque el Señor no desecha para siempre. Antes si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Encuentra consolación. El poeta dice al final, es bueno esperar la salvación de Yahvé en silencio, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. No hemos sido consumidos, estamos mal, estamos destruidos, nos quedamos casi sin nada, pero la misericordia del Señor se renueva cada mañana. Este es el corazón, ¿verdad? Este es el corazón. Se insta a la nación a examinar críticamente su manera de vivir y de volverse a Dios en una actitud de arrepentimiento. El pueblo tiene que entender, el pueblo tiene que llegar. ¿Vieron que a veces sucede que cuando uno comete algo y sufre las consecuencias de tus actos, muchas veces, lejos de arrepentirnos, lejos de decir lo siento, nos enojamos, ¿verdad? Nos enojamos, nos alejamos de las personas, etcétera. Entonces, no siempre uno toma esta actitud de arrepentimiento, ¿no?, ante las situaciones de quebranto y de dolor que se tiene. Y lo que hace el poeta es pedirle al pueblo que no tome esa actitud, que finalmente pueda arrepentirse y pueda reconocer que no fue Dios. Dice, esto está del 40 al 52. Solo voy a leer el 40. Dice, escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Entonces, es Dios, es el pueblo quien tiene que buscar al Señor, tiene que arrepentirse y tiene que reconocer que si Dios no perdonó, no fue por él, sino fue básicamente por la actitud que ellos tuvieron. Por eso dice, escudriñemos nuestros corazones, reconozcamos hasta dónde o por qué, cómo sucedió todo esto, cómo llegamos, pues evidentemente tuvo que haber sido y fue por causa de esta actitud rebelde que tuvo el pueblo de Israel. Y finalmente termina el tercer poemario, donde dice que al darse cuenta de que Dios había escuchado su oración, la nación pedía venganza sobre sus enemigos. Aquí hay un efecto, ¿verdad? Un efecto que es muy común en nuestras formas de reaccionar. Es muy común. ¿Por qué? Porque cuando sentimos que nosotros hemos hecho mal, pues terminamos diciéndole al Señor, perdonanos, perdonanos. Y cuando Dios nos dice perdón, te perdono o perdona al que te ofende, entonces uno busca venganza, ¿verdad?
bueno, ahora yo te pido que los destruyas. Y esto es lo que hace esta actitud. Dice a partir del versículo 55. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Has oído el oprobio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí. Es decir, el poeta está diciendo, fíjate, está bien, nosotros pecamos delante de vos, pero fíjate lo terrible que han sido esta gente con nosotros. Y dice el versículo 64, dales el pago, Jehová, según la obra de sus manos. Es decir, ojo por ojo, diente por diente. Dale su pago. Entrégalos al endurecimiento de su corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor. Quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. Cuando uno está en este proceso, ¿verdad? Uno busca venganza. Uno busca venganza y uno dice, bueno, así como nos trataron, este, vos debés tratarlos igual o peor, ¿verdad? Igual o peor. Persíguelos con tu furor y dales el pago que se merecen. Cuando alguien está sometido al quebrantamiento, al dolor, las emociones son como montañas rusas, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros estamos viviendo acá. Quienes han experimentado el quebranto de la pérdida de un ser querido, eh, saben que son emociones muy inestables, ¿verdad? Muy inestables. Y, y bueno, lo estamos viendo ahora con el poeta. Capítulo 4. El capítulo 4 va a recordar los días mejores de antaño, porque ahora viene otro sentimiento. Y empieza a suspirar y dice, ¿qué nos pasó, verdad? Eh, ¿Qué sucedió para que nosotros termináramos en esto cuando antes no era así? Entonces, recuerda los días mejores de antaño juntamente con los horrores del sitio de Jerusalén. Es decir, estamos sufriendo tan terrible cuando antes todo era felicidad. Dice el capítulo 4, versículo 1, dice, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Es una metáfora. Recuerden, los poetas están usando símbolos, usan metáforas que hay que encontrarle el significado. ¿Qué diferencia hay entre ¿cómo se llama? Lo ennegrecido con el oro. Pues el oro es refulgente, es amarillo, es dorado, es hermoso a la vista. Hacerlo ennegrecido opaca todo su brillo, ¿verdad? Es un día soleado y de repente nubes oscuras ocultan el sol. Como el buen oro ha perdido su brillo, las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Antes eran oro, ¿verdad? Brillaban, valían un montonal, pero ahora ha perdido su valor, ha perdido su brillo, han sido entregados a sus enemigos. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro, obras de manos del alfarero? De pasar de ser lingotes de oro, ahora son unas humildes, insignificantes ollas de barro. Dice, los que comían, versículo 5, los que comían delicadamente fueron asolados en las calles, fueron perseguidos, fueron muertos. O sea, cuando antes se comía tranquilo, salían a la calle, charlaban, comían con amigos, familiares, ahora solo hay destrucción. Los que se criaron entre púrpura, los que vestían bien, ¿viste? Marcas de lujo, ahora abrazan los estercoleros, los lugares donde se deposita el estiércol de los animales. Es decir, hay como esta idea, hermanos, que a veces nos pasa, ¿verdad? Que cuando
llegamos al tope de pagar las consecuencias de nuestros actos, uno dice, Dios mío, ¿cómo es que llegué hasta acá? Antes yo estaba bien, yo estaba tranquilo, no me preocupaba. Ahora sufro la indiferencia, el rechazo, la burla, eh, y es terrible. El capítulo 4 también va a hablar acerca de cómo los profetas y sacerdotes llevan su responsabilidad por la caída de la nación. Ya hablamos de los profetas, pero ahora abarca también a los sacerdotes. Al mismo tiempo, encierra que la nación entera peca y el castigo entonces va a ser el propio exilio. A partir del versículo 13 dice, es por causa de los pecadores de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Titubearon como ciegos en las calles, es decir, no dieron una, ni los sacerdotes ni los profetas, de modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras. Apartaos, inmundos, les gritaban. Apartaos, apartaos, no toquéis. Huyeron y fueron dispersados, ¿no? Fueron llevados al cautiverio. Se dijo entre las naciones, nunca más morarán aquí. Y evidentemente, hermanos, esta idea de que ha sido el, el pueblo, ha sido los sacerdotes, han sido los profetas, quien han llevado a la destrucción de Jerusalén. Y la actitud edomita, ¿verdad? Que como le dije, los edomitas, que son un tipo pariente de los israelitas o los judíos, se aprovecharon de ellos. Y entonces hay una sentencia para los edomitas. Dice, gózate y alégrate, hija de Edom, que vienen a ser de la familia de Saúl, ¿no? Son los descendientes de Saúl. Esaú, el otro hijo de Isaac. Recuerde que Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Entonces, eran parientes, primos, primos lejanos, pero no hicieron nada. No los defendieron. Es más, se aprovecharon de la situación para atacar al pueblo, ¿no? A Jerusalén. Eso quiere decir. Dice, gózate y alégrate, hija de Edom o de Saúl, la que habitas en tierra de Uz. Aún hasta ti llegará la copa. Te embriagarás y vomitarás. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión. Nunca más te hará llevar cautiva. Castigará tu iniquidad, oh hija de Edom. Descubrirá tus pecados. Y hay una fuerte descarga contra este pueblo, pariente de Israel, que termina no ayudando. Bueno, finalmente el capítulo 5 es, tiene que ver con muchos, algunos otros pensamientos. Es como que las ideas se van haciendo más cortas, van siendo un tanto confusas, pero viéndolas en conjunto, terminan tomando forma. ¿Por qué? Porque el capítulo 5 es una confesión de pecado y un reconocimiento a la sabiduría, perdón, a la soberanía de Dios. Y ya no se traduce más como un lamento, como una endecha, como un clamor doloroso, sino como una oración, ¿no? Como que ya el alma del poeta, llegando al capítulo 5 ha pasado por todos los estadios de sus emociones, de sus reconocimientos, y ahora llega al punto donde vuelve a hablar con Dios, ¿verdad? Pero lo hace desde otra perspectiva. El capítulo 5 del 1 al 18, el poeta va a insistir, insisto, ya como oración, que Dios se dé cuenta, que no aparte su mirada de lo que ha acontecido y de la desgracia que ha traído a Israel. Fíjense cómo inicia el capítulo 5, versículo 1. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio, nuestra aflicción, nuestro quebranto. Entonces empieza el poeta en esta
oración tipo lamento, no, no deja de quitar el dedo del renglón, no deja de señalar la llaga que lo está causándole el dolor. Wow. Y el poema termina con una expresión de esperanza, porque en Dios siempre hay esperanza. Es una plegaria para la restauración al estado de antaño, es decir, como antes eran, cuando el pueblo gozaba de la presencia de Dios y sus bendiciones. Capítulo 5 del 19 al 22 dice, Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Pero haznos volver a ti, dice el poeta, y nosotros tomaremos esta segunda oportunidad. Bueno, como ven, hermanos, es un libro que nos confronta porque es un libro muy actual y lo vamos a ver a continuación. Para cerrar como conclusión el análisis de los temas abordados en el libro de Lamentaciones, primero podemos decir que a la salida de Jerusalén, actualmente, hay un lugar conocido como Gruta de Jeremías, donde se dice que el profeta lloró amargamente y escribió este canto de tristeza. La tradición bíblica o la tradición de la iglesia más bien ha considerado que el autor de este poemario, de estos 5 grandes poemas, habrá sido Jeremías, porque bueno, Jeremías siempre lloraba por su pueblo y como hemos visto, este es un libro donde hay mucha lágrima, mucho llanto amargo y entonces se piensa que fue el profeta Jeremías. Por eso es que en la Biblia nuestra, ¿verdad? En nuestra Biblia, después que está el libro del profeta Jeremías, aparece el libro de Lamentaciones, ¿verdad? No así en el canon hebreo. En el canon hebreo, el libro de Lamentaciones aparece en la tercera sección. Pero en nuestra Biblia, que sigue el formato de la Biblia griega, lo ponen inmediatamente después del libro de Jeremías y de esa manera se ha aducido que es Jeremías el autor del libro de Lamentaciones, aun cuando el libro de Lamentaciones no nos dice quién fue el poeta. El lugar también actualmente es conocido como Gólgota, el sitio donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo y donde se da el acto de dolor más profundo que puede existir en todo el cosmos, ¿no? La muerte del unigénito Hijo de Dios. Bueno, si consideraríamos la posibilidad de que Jeremías, aun cuando la crítica bíblica considera que no, que es un poeta anónimo quien escribe el libro de Lamentaciones, podríamos llegar a la conclusión que tal vez el sufriente Jeremías lloró su amargura durante donde siglos después el sufriente Jesús iba a morir, ¿verdad? El sufriente Jesús iba a morir. Su muerte fue la solución definitiva al problema del pecado humano. Los que confían en Cristo para su salvación obtienen una relación de vida con el Señor. Porque aun cuando en ese lugar murió nuestro Señor Jesucristo y tiene signo de dolor y de quebranto, en ese mismo lugar es un signo de resurrección y de esperanza. Por lo tanto, Lamentaciones no es un libro de un llanto sin esperanza. Pablo decía a la iglesia de Tesalonicenses, lloren no como los que no tienen esperanza, pero lloren, ¿verdad? Entonces nosotros lloramos, nos quebrantamos, nos dolemos, pero siempre al final el sol de la esperanza brillará. Los poemas que nosotros hemos visto, estos grandes 5 poemas, evidentemente se componen en Jerusalén, porque solo alguien que pudo haber vivido, visto, ubicado todas las escenas, pues tuvo que haber estado en esta tierra que fue asolada. Por eso la base de su contenido está en la proximidad de la fecha de composición a los acontecimientos y la intensidad del lenguaje, es decir, estamos en el 586, 587, cuando se da esta invasión.
Y evidentemente al ver cómo el poeta se conmueve, pues evidentemente los hechos están muy recientes, están muy frescos, muy vívidos en su mente. No es alguien que lo haya compuesto muchos años después, porque cuando alguien compone algo muchos años después ya pierde toda esta fuerza, toda esta impronta, pero no sucede así en el libro de Lamentaciones, ¿no? Hay una fuerza y una intensidad increíble que cuando nos compenetramos en el libro de Lamentaciones nos conmueve, ¿verdad? Nos conmueve. No sé cómo sería nuestra reacción si tuviéramos que vivir algo así, ¿verdad? No lo sé. No sé si en algún momento las ciudades donde ustedes viven fuera alcanzada por una guerra, por misiles, por drones, fueran destruidas las ciudades, sus casas. En fin, no lo sé, no sé cómo reaccionaríamos, pero parece ser que el libro de Lamentaciones nos da la respuesta, ¿verdad? Bien, antes de hacer la aplicación, unos datitos ahí de Lamentaciones. Originalmente este rollo pequeño no llevaba título, no sabíamos cómo se llamaba. El usado por los hebreos, el título que los hebreos usan en sus escritos, es la palabra característica de lamentarse, que es Eiká. Eiká se traduce como la pregunta ¿cómo? Que son, con esta pregunta inician los poemas uno, 2 y 4. Y es así como también empiezan las endechas fúnebres. ¿Cómo han caído los valientes? Decía David, ¿cómo han caído los valientes? Y el poeta en el uno dice, ¿cómo ha quedado la ciudad populosa? En el 2 dice, ¿cómo oscureció el Señor en su furor la hija de Sión? Y el 4 dice, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Entonces, como no había un título para estos poemarios, bueno, el texto hebreo lo llama Eiká, que significa ¿cómo? Pero el Talmud indica, que son las tradiciones de interpretación más antiguas que tienen los judíos, indica que el título más antiguo fue Kinot, ¿no? Que significa endecha fúnebre, ¿no? Lamento de muerte. Basado en el último título, en el Kinot, la Septuaginta usa la palabra griega treinoe, que significa lamentaciones. Entonces, el título del libro que nosotros tenemos viene básicamente de el contenido que encierra el libro, que básicamente es un lamento, ¿verdad? Por eso se llama de esta forma, Lamentaciones. El lugar en el canon, porque como dije, no sabíamos quién y cómo con el tema del libro. Bueno, en nuestras Biblias, este libro se encuentra en la parte del canon designado a los libros proféticos, aunque no es un libro estrictamente poético. Y como dije, se inserta inmediatamente después del libro del profeta Jeremías. Bueno, así se sugiere que además de la temática, el libro parece tener como autor al profeta Jeremías. De esa manera lo considera la Septuaginta, ¿no? La Septuaginta considera que este libro, por la relación que tiene con Jeremías y cómo Jeremías amaba Jerusalén, pues por eso lo colocan en el cuerpo profético después de Jeremías y de ahí sale la idea de que el autor haya sido Jeremías. En la introducción del libro, la Biblia griega, ¿verdad? Dice, Jeremías se sentó llorando y se lamentaba con esta lamentación sobre Jerusalén y dijo, bueno, con esta nota que aparece en la Septuaginta, se le atribuye evidentemente al profeta Jeremías, aunque no en la Biblia hebrea, ¿eh? En la Biblia hebrea no se le atribuye al profeta Jeremías. Jeremías 9:19 es también una posible referencia a la autoría de que este profeta lo haya hecho. Otros piensan que fue Baruch, pero realmente no hay una certeza de quién pudo haber escrito este poemario. Dice Jeremías, para
para ubicar por qué se pensaría que sería él, en el capítulo 9, versículo 19 dice, porque de Sión fue oída voz de endecha. Él usaba esta frase muy seguido. ¿Cómo hemos sido destruidos? Así inician las endechas, ¿vieron? ¿Cómo hemos sido destruidos? En gran manera hemos sido avergonzados porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. Esta referencia, unida a lo que dice el segundo libro de las Crónicas, ya recuerden que las Crónicas es después de la restauración, después de que pasa todo este suceso. En el capítulo 35, versículo 25 dice, y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan estas lamentaciones sobre Josías hasta el día de hoy y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están en el escrito del libro de los lamentos. No es este libro nuestro porque no está alabando aquí a Josías, este libro de Lamentaciones nuestro, pero con esta referencia se pensaría que Jeremías pudo haber escrito, pero lo cierto es que no era un género literario propio de Jeremías, era un estilo literario muy abierto, ¿verdad? O sea, que cualquiera conocía este género de endecha y probablemente haya sido otra persona quien lo haya realizado. Bueno, ya para el siglo 100 después de Cristo, a finales del primer siglo, Lamentaciones aparece en la sección de los Melillot, que son los primeros 5 libros que se leían y se leen sobre las importantes fiestas judías, que vendría a ser Cantares, Eclesiastés, Ruth, Esther y Lamentaciones, ¿verdad? Estos 5 pequeños libritos se leen en las festividades más importantes de la fiesta judía, aparecen en el tercer lugar de la Tanaj dentro de la sección de los Ketubim. Bueno, teología un poco del libro, hermanos. Lamentaciones es ejemplo de cómo la experiencia de profunda tristeza nos puede conducir a pronunciar una palabra que nos permita dar sentido a la vida en vez de enviarnos al vacío y al sinsentido. Cuando hemos vivido una desgracia, y voy a poner como ejemplo la pandemia, todos sobrevivimos a la pandemia, pero hubo miles y miles y miles de personas que no sobrevivieron. Vivimos tiempos de mucho miedo, de mucho temor, de mucha incertidumbre. La pandemia nos cambió la vida a muchos de nosotros. Algunos fuimos tocados por la enfermedad y estuvimos al borde de la muerte, ¿verdad? Este, Gracias a Dios nos libró de eso, pero tocamos la puerta de la muerte, pero otros no tuvieron esa oportunidad. El mundo se sumió en una oscuridad de muerte, de llanto, de quebranto. Había imágenes, ¿no? Donde la gente quemaba a sus difuntos en las veredas, en donde no pudieron despedirse de ellos. Eh, Fueron algunos sepultados en fosas comunes. En fin, el mundo vivió momentos de oscuridad y la fe cristiana en muchos casos se quebrantó, muchos fieles, muchos miembros de iglesia, padres, madres, hijos, abuelos, fueron alcanzados por esta pestilencia y terminaron muertos. El libro de Lamentaciones se levantó en muchos casos como un libro que se predicó, que yo lo prediqué en este tiempo de situación, en donde en medio de toda la profunda tristeza que teníamos, ¿no es cierto? O que desarrolló este manto y esta ola de muerte, eh, no nos desbordamos, ¿verdad? No caímos en un sentido sin esperanza. Un autor llamado Joy Krajovic dijo que el libro de Lamentaciones no se agota en cantar tristezas, sino que dice mucho sobre la fe y la esperanza. Además, muestra que es posible construir un discurso sanador a partir de la angustia. Lloren, pero no lloren como los que no tienen esperanza. En medio del quebranto, siempre había esa idea del poeta de saber que Jehová algo haría, de que Yahvé no perduraría su furor para siempre, de que Yahvé haría
lo necesario para sostener a su pueblo. Y lo mismo, hermano, nos pasa cuando nosotros vivimos momentos de angustia. Los mensajes que se predicaban en este tiempo de pandemia eran de esperanza, ¿verdad? De decir Dios nos librará, Dios nos sostendrá, Dios salvará a la humanidad en medio de los escenarios apocalípticos y catastróficos que decían algunos. La iglesia se levantaba con el libro de Lamentaciones por delante diciendo, sí, estamos llorando, sí, estamos angustiados, sí, tenemos miedo, ¿verdad? Pero confiamos en Yahvé porque por sus misericordias no hemos sido consumidos, porque sus misericordias se renuevan cada mañana. Grande es su fidelidad. Nuestra porción es Jehová, dijo nuestra alma. Entonces, se puede construir un discurso de sanidad, de esperanza a partir de la angustia, ¿verdad? A partir del dolor, a partir del quebranto, pero sobre todo cuando el corazón está anclado en la confianza en Dios. Por eso, Lamentaciones nos pregunta a ti y a mí, ¿dónde está puesta tu confianza? Si llegara una situación a tu vida, cómo vivimos la pandemia u otra situación, ¿dónde está puesta tu confianza? ¿Cambiaría tu forma de pensar, de sentir, de vivir? ¿Qué pasaría? ¿No? Te sentirías amargado, frustrado, dirías, ¿sabes qué? No me importa nada. O a partir del dolor uno puede construir una sanidad. Por eso Lamentaciones habla de la construcción de la esperanza, ¿verdad? Al final, el poeta lo dice, danos oportunidad, Señor, de volvernos a ti. Te prometemos que nos volveremos a ti. No hay espacio para No hay espacio para la vaga ilusión del Dios que no quiere que suframos. No, no hay espacio para eso. Muchas son las causas de nuestros sufrimientos, pero la vida no se queda ahí. En medio del dolor, el amor de Dios no se marchita. No es el Dios que no quiere que suframos, es el Dios que dice que en nuestros sufrimientos su amor no se marchitará, su amor no nos abandonará, su ira no permanecerá para siempre, su misericordia nos sostendrá, saldrá como el sol cada mañana, habrá esperanza siempre. Y eso nos anima, queridos alumnos, para que cuando ustedes terminen o pasen, perdón, por una situación muy difícil, lloren lo que tengan que llorar, sufran lo que tengan que sufrir, pero jamás pierdan la esperanza, jamás pierdan la idea de que el Señor los sostendrá, que el Señor nos sacará adelante, que el Señor mostrará su santa misericordia. No sabemos cuándo. A Israel le pasó casi 40, 50, 70 años para empezar a recuperar la gloria que tenía antes. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que en el Señor nuestra esperanza es perfecta, ¿verdad? Nuestra esperanza es bueno esperar a Jehová en medio del silencio. Es bueno esperar a Jehová. Bueno es Jehová los que en él esperan, el alma que le busca. No deje de buscar al Señor, no baje los brazos, manténgase firme, insisto, llore lo que tenga que llorar, laméntese lo que tenga que lamentarse, pero nunca, nunca desconfíe de la misericordia de Dios, ni del amor de Jesucristo, porque el amor de Dios lo sostendrá, lo sanará, lo levantará, lo cuidará. Cuando sea el momento, será restablecido. Dice la palabra que los que os humillan serán levantados y los que se levantan serán humillados. Mientras tanto, la tormenta pasa. Nosotros tenemos que aferrarnos a la confianza en el Señor. Por lo tanto, Lamentaciones nos enseña el aprecio a la verdad. Esa verdad que nos esconde, esa verdad que se hace vívida en nuestro sufrimiento, esa que se vive y se narra en medio del dolor. No hay mayor verdad que eso, porque el dolor, queridos alumnos, nos hace revelar nuestras más profundas y nuestras más oscuras máscaras que tenemos. El dolor es como una represa que abre las compuertas y dice, sabe que no me importa nada, yo voy a hacer y voy a decir, nos revela lo que realmente somos. Pero Lamentaciones nos enseña que hay espacio para la creación de un mundo mejor, sin violencia, sin rencores, uno que le da espacio a la belleza de la vida, la que se hace mucho mejor si es para lograrla, si para lograrla nos cuesta mucho.
Aunque el poeta le pedía a Dios venganza, castigo, la ira, Dios no le hizo caso, ¿verdad? Dios no le hizo caso porque finalmente Dios no es un Dios de venganzas sin sentido. Dios es un Dios de perdón. Entonces, debemos construir un mundo mejor, un mundo de paz. Y ese a veces comienza en nuestras casas, en nuestros hogares. Debemos dejar de gritar en casa, de lastimarnos en casa. Debemos dejar de ejercer violencia o debemos poner un alto a quien está ejerciendo violencia con nosotros. Debemos cuidar nuestro corazón de que el rencor se instale en nuestras vidas de tal manera que haga raíces de amargura. Si este mundo de paz lo construimos en nuestros hogares, porque ahí es donde se suscitan las mayores destrucciones que nos lastiman, que nos hieren, ¿verdad? Ese es nuestro hogar, son con los nuestros, son los con los que amamos. Si construimos un hogar basado en la confianza y en la soberanía de Dios, cuando llegue el tiempo de la angustia, del sufrimiento, de la endecha, del canto fúnebre, siempre al final la esperanza nos conducirá a Cristo. Entonces, tenemos que luchar para que eso sea. Y después construiremos un mundo mejor en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. Nosotros seremos agentes de paz, no de destrucción, no de discordia, no de estar desunidos, dividiéndonos, sino de paz, ¿verdad? Y luego construiremos una ciudad mejor, un país mejor, un mundo mejor. Y si hay que pagar el precio, lo pagamos porque el cristiano es un agente de paz y de reconciliación. Para lograr entender el mensaje y la teología de Lamentaciones, se hace necesario hacer un recuento de la manera en tanto que Yahvé, como el pueblo, hablaron y se condujeron en los caminos de la historia durante los 4 periodos claves de la vida de la nación hebrea. O sea, para entender el tono de Lamentaciones, habrá que ver, hermanos, cómo Dios se condujo, ¿verdad? Cómo Dios cuidó siempre a su pueblo. Primero, cuando Dios formó a Israel, lo sacó de Egipto, dio sus leyes y lo instaló en la tierra prometida. Les dio reyes que ellos querían. Los llevó a un momento exílico, sí, pero es allí donde encontraron la mayor reflexión teológica que tuvieron los judíos. Y luego vino un periodo de restablecimiento, de volver, no sé si a la gloria anterior, pero a volver a ser la nación que son ahora. Para todos ellos, la clave deuteronómica es clave, ¿verdad? ¿Cuál fue la indicación? ¿Cuál es el corazón del Deuteronomio? Que es la teología deuteronomística. Si oyeres a Jehová tu Dios y lo obedecieres y guardares sus mandamientos y los pusieres por obra sus estatutos, sus decretos, sus leyes, sus ordenanzas, entonces todas estas bendiciones te alcanzarán. Dios siempre ha sido un Dios que ha guiado a su pueblo y que ha sido fiel. Y que esta bendición deuteronómica sigue estando con nosotros. Si nosotros obedecemos la voz del Señor, guardamos sus mandamientos, la bendición y la misericordia del Señor nos alcanzarán. No evitaré el sufrimiento en nuestras vidas, por supuesto que no, ¿no? Porque es parte de la naturaleza nuestra, no de Dios, es parte de la naturaleza del pecado. Pero aún en eso, Dios derramará y extenderá su santa misericordia. Bueno, espero, hermanos, bueno, ustedes ya me conocen, creo que termino predicando en todas mis clases, pero yo siempre he dicho, de nada sirve tener un conocimiento si no lo aplicamos a nuestras vidas. Así que bueno, espero que puedan tolerarme un poco en cuanto a mi estilo de dar clase. Bueno, 2 gatitos nada más para terminar la clase, como el sabías qué, ¿viste? ¿Sabías que el libro de Lamentaciones es leído en las sinagogas judías en el mes de julio?
para recordar la destrucción del templo de Jerusalén en el año 587 y la destrucción del templo, el segundo templo, en el año 70. Y sabías que la forma literaria del libro de Lamentaciones es muy antigua, muy antigua. Se han encontrado muestras de esta literatura de endecha, de elegía en Ur, que están fechadas cerca del año 2000 antes de Cristo. Entonces, este género literario era muy común. Como ahora, no, nosotros cuando alguien fallece no hacemos las endechas, no tenemos oraciones que recitamos cuando algo está así, pero bueno, siempre nuestras oraciones que elevamos están llenas de dolor y de quebranto, pero la esperanza siempre está con nosotros. Pues es así entonces, queridos alumnos, que hemos terminado esta cursada de nuestro acercamiento a la literatura sapiencial y poética en estos referentes de estos libros maravillosos que se levantan como referentes y como colosales de esta literatura. Espero que hayamos podido apreciar, admirar la belleza que tiene el texto bíblico, que podamos nosotros cada día reconocerla, entenderla, valorarla, disfrutarla y sobre todo aplicarla a nuestras vidas. ¿Ok? Bueno, viene lo más interesante, que tiene que ver con cómo vamos a evaluar las clases, perdón, la materia. Vamos a tener, hermanos, tres actividades, ¿verdad? Pero son muy cortitas, no requieren gran ciencia, ¿verdad? Son muy cortitas y que ustedes las pueden realizar dos actividades en un ratito y la otra, bueno, tal vez les pase más tiempo. La primera actividad tiene que ver con una serie de entrevistas que quiero que ustedes realicen en esta línea de sabiduría a personas de distintas edades. Van a estar las consignas en la plataforma, donde les van a preguntar qué opinan ellos de distintos tópicos, ¿verdad? Desde la muerte, qué para ellos es el amor, la amistad, la vida, Dios, etcétera. Entonces, vean, van a ver en este ejercicio este, cómo cada uno, de acuerdo a la edad, tiene mayor o menor, ah, ¿cómo llamaré yo? Reflexión de las cosas. Y cómo en algunos ni piensan ese tipo de cosas, pero otros sí. Entonces, van a hacer esta serie de entrevistas, ¿verdad? Las consignas estarán en la plataforma y al final de que ustedes, porque es solamente hacer una pregunta, ustedes escriben la respuesta que les dé la persona y al final, cuando escriban todas, ¿verdad? Todas las entrevistas que hicieron, van a sacar ustedes sus propias conclusiones. ¿Qué les pareció? ¿Qué vieron? ¿Qué aprendieron? Desarrollen este sentido de sabiduría, ¿verdad? Con base en la reflexión, en la experiencia, en lo que ustedes observaron, me van a sacar conclusiones al final. Yo vi esto, yo analicé esto, Las conclusiones que ustedes quieran estarán al final de ese trabajo de entrevistas. Bien, es el primer trabajo. Ese es el más complicado porque hay que hacer con distintas personas. El segundo trabajo va a ser un trabajo de observación, ¿verdad? Ustedes van a ir a un lugar muy concurrido de su ciudad, muy concurrido, no sé, una plazoleta, un shopping, no sé, un estadio de fútbol, no sé, donde haya mucha gente, y van a hacer un ejercicio de observación y van a escribir lo que ustedes observen en ese momento. Ustedes se van a sentar, van a llevar su matecito, se sentarán y empezarán a observar, ¿verdad? Y tratarán de descubrir qué es lo que están viendo en esa persona que está sentada a su lado, esos chicos que caminan adelante, esas personas que están comprando. Tratarán de descubrir qué pensará esa persona que va muy seria o aquella que está muy contenta o esa pareja de enamorados. Harán un ejercicio de observación. ¿Ok? Entonces ustedes me describirán lo más que puedan la escena que les tocó ver. ¿Ok? Me dirán dónde están y qué van a ver. Y al final, hermanos, no va a ser una conclusión. Ustedes tendrán que escribir una frase de sabiduría, ¿va? Así como un proverbio. Va a elaborar usted un proverbio, una sentencia cortita que va a
reflejar lo que ustedes están viendo en ese momento de la observación. ¿Ok? Entonces, eso no es tan difícil, hermano. Ustedes se van, se sientan un ratito, una tardecita, toman su mate, llevan su libreta, su virome, lo escriben. Después llegan a casa, lo pasan en la computadora, hacen su proverbio chiquitito, no es tan largo, y lo suben a la plataforma. Y la tercera tarea es también muy sencilla. Ustedes me van a hacer conclusiones personales, ¿verdad? De cada uno de los libros que hemos visto. Después de lo que vieron en clase y después de lo que pudieron analizar, reflexionar, pensar, ¿cómo piensan ahora sobre el libro de Job? ¿Qué lecciones encontraron al escuchar a Job? ¿Qué lecciones encontraron? Son lecciones muy cortititas, no me tiene que desarrollar nada, no tiene que investigar nada, es solamente su propia intuición de sabio. ¿Ok? Entonces, escriban ustedes un resumen, las lecciones, más, como lección, más que resumen, no, como lecciones, ¿viste? Como pequeños enunciados que me dicen, Job a mí me interpeló, me hizo reflexionar sobre lo siguiente. El libro de Salmos, lo siguiente, el libro de Proverbios, el libro del Cantar lo Cantar, el libro de Lamentaciones. ¿Qué reacciones, qué sentimientos les produjo haber analizado, estudiado, escuchado, leído sobre esta literatura sapiencial? Quiero desarrollar en ustedes este sentido, hermanos, de reflexión, este sentido de sabiduría, porque lo necesitamos en las iglesias, ¿verdad? Todos necesitamos que haya sabios y haya poetas. Así que es un trabajo libre, ¿verdad? Es un trabajo libre. Este tercero, que también no les va, solo es sentarse una tardecita, pensar, reflexionar qué les dijo cada libro, escribirlo y subirlo a la plataforma. ¿Ok? Bueno, sé que para alguien que tiene la agenda muy ocupada puede ser muy difícil, pero les va a ayudar y les va a gustar hacerlo. ¿Ok? Espero que sí. Bueno, gente linda, deseo que Dios les bendiga mucho. Oro para que el Señor los acompañe en todo momento, los guarde y bueno, que Dios nos ayude eh, a seguir estudiando su palabra. Hasta aquí cerramos entonces de manera oficial el canon del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ya hemos analizado desde Génesis hasta Malaquías y la próxima semana iniciaremos nuestra, eh, este, ¿cómo es? Nuestra andanada en el Nuevo Testamento, que también es muy emocionante. Deseo que Dios los bendiga. Cuídense mucho y nos vemos pronto y yo los quiero leer. Estaré muy ansioso de leer sus conclusiones. Dios los bendiga. Cuídense. Paz.